Si es que de las millones de cosas que puedo hacer vídeos, tengo que hacer la más incómoda porque por lo visto me odio a mí mismo. Porque claro, no puedo hacer un vídeo de Stardew Valley, no, tengo que hacer vídeos de fobias y es que la verdad es que no se puede. Según la psicología, una fobia es un miedo irracional a un objeto, lugar o incluso un evento en específico. Este miedo suele ser incontrolable para la persona, y aunque es consciente de que realmente no tiene ningún sentido tener tanto miedo, la respuesta del cerebro es casi siempre de un terror absoluto. Se dice que las fobias son bastante persistentes, excesivas, e incluso algunas pueden llegar a ser irreales. Porque incluso la imagen de un animal u objeto en particular puede ser suficiente para desencadenar una sensación extrema de incomodidad o incluso un ataque de pánico en las personas. Pueden ir desde cosas tan normales como por ejemplo el miedo a los insectos, a las alturas o incluso a los lugares cerrados, cosas que se podrían decir que son comprensibles, pero también están las fobias a las cosas extrañas y específicas como la crometofobia, que es el miedo al dinero, tanto a los billetes como a las monedas, la penterafobia, que es el miedo a la suegra, y luego tendremos la hipotomonstrosesquipedalofobia, el miedo a las palabras largas, que el que le haya dado el nombre por lo visto es el más gracioso de su casa y vive claramente solo. Y es que este tipo de miedos no siempre se originan en un evento traumático ni en un proceso evolutivo, como puede ser el caso de la oscuridad. En algunas ocasiones las fobias pueden ser casi simbólicas, es decir, la mente al verse incapaz de lidiar con una situación emocional extremadamente compleja, traslada esas inseguridades a algo un poco más comprensible. Algo que muchas veces ni siquiera tiene relación con el trauma original. Por eso puede haber fobias prácticamente a cualquier cosa, incluso al propio color amarillo. Sí, al propio color. Se le llama santofobia. Pero hoy no hablaremos de cómo se originan las fobias, sino que vamos a sumergirnos en ese mundo donde los videojuegos juegan no solo con tu habilidad, sino con tu mente. Hoy vamos a explorar cómo la fobia se convierte en una de las herramientas más poderosas para la inversión y por qué incluso los jugadores más valientes se sienten que en esos momentos ya no son ellos los que juegan, sino que es el juego quien está jugando con ellos. Hoy hablaremos de las fobias más comunes en los videojuegos. Podemos empezar, por ejemplo, por la más común, que es la aracnofobia. La aracnofobia suele tener su origen en miedos evolutivos, es decir, a cosas que históricamente representan un peligro para nuestra supervivencia en la antigüedad, incluso ahora. Aquí es donde entran, por ejemplo, el miedo a las alturas, la oscuridad y, por supuesto, algunos animales, como las arañas. Creo que hablo por absolutamente todos que odiamos y nos causa pavor tener una araña en la cara, aunque estoy segurísimo que habrá algún rarito por ahí que le guste. A veces es normal tener ese poquito de miedo, pero para alguien con aracnofobia, tan solo verlas en pantallas es suficiente para que su corazón empiece a latir más rápido. Y es que, al ser una de las fobias más comunes que podemos encontrar, obviamente también es una de las más usadas dentro de los videojuegos. Las arañas son probablemente uno de los enemigos más comunes que podemos ver prácticamente en cualquier videojuego. Por ejemplo, tenemos en Minecraft, que miden 3 cabezas de alto y hasta entre ellos Zelda, que claro, en algunos casos son mucho más escalofriantes que otros. Un buen ejemplo de ello es Grounded, un título en el que te ves reducido al tamaño de una hormiga y como tal debes sobrevivir a tu jardín. Obviamente esto significa que te encontrarás con muchos bichos diferentes, así que si te dan miedo este tipo de criaturas lo vas a pasar bastante mal. Pero sobre todo si te dan miedo las arañas, porque es prácticamente de los primeros enemigos que te encuentras. Si la de Minecraft medía 3 cabezas de grande, esta mide 3 rascacielos. Pero considero que hay algo bonito en esto, ya que los desarrolladores del juego se dieron cuenta de que algunas personas se asustarían tanto con estas criaturas que dejarían de jugar rápidamente, lo cual obviamente no es bueno para el negocio. Así que para intentar mitigar el miedo a estas personas, desarrollaron un sistema específico para quienes sufren de aracnofobia, permitiéndoles hacer que estos enemigos pasen de ser arañas a ser una especie de semi-slime. Pero creo que una de las arañas más conocidas e icónicas del mundo videojuego es la que aparece en el clásico Limbo. Para muchos, esta es probablemente la primera araña aterradora que recuerdan en un videojuego. Y es que, bueno, captura la esencia de la visceralidad que uno esperaría en una criatura como esta, prácticamente a la perfección. Desde su forma de moverse hasta cómo se esconde en las sombras, y por supuesto, los crujidos que hacen al arrancarle las patas. Y podríamos estar hablando perfectamente de la aracnofobia y su paso por el mundo de los videojuegos de una forma bastante no placentera, así que pasemos a otras fobias, como por ejemplo la acrofobia, que es el miedo excesivo a las alturas, y al igual que la anterior es uno de los miedos más comunes. Seguro que todos, al menos en algún momento de nuestra vida, a no ser que seáis como yo y os estaréis sin ningún tipo de miramiento, hemos sentido ese ligero cosquillo en el estómago al estar a punto de caer en un videojuego, como por ejemplo al realizar un salto complicado y que apenas lo conseguimos como en Beton Brutal, o al pasar por una sección que requiere mucha delicadeza y nuestro personaje tropieza porque tiene el mismo equilibrio que el de una estrella de mar muerta. Para la mayoría de las grandes personas las alturas no suelen representar un gran problema aparte de esto, pero para alguien con acrofobia el simple hecho de trepar un edificio o girarse para ver el borde del escenario es suficiente para indicar un estado de vértigo y de terror. Juegos como por ejemplo en Dying Light, un título de supervivencia en un mundo apocalíptico que está lleno de zombies, donde tendrás que escalar constantemente a los lugares más altos de la ciudad para mantenerte a salvo de ellos.
Muchos videojuegos modernos, sobre todo los del mundo abierto, tienen al menos una sección en la que tienes que escalar alguna estructura enorme, normalmente con la intención de llegar a observar el paisaje o desbloquear alguna parte del mapa. Sinceramente, desconozco que mucha gente llegue a tener un problema con esto. Esto se debe a que normalmente en estas aventuras las caídas no tienen grandes consecuencias, salvo la muerte, claro, pero muchas veces simplemente puedes llegar a volar o planear por los aires, donde gran parte del miedo llega a desaparecer. Pero hay videojuegos donde ese miedo no desaparece por muchas comodidades que te dé, como por ejemplo la talasofobia. La talasofobia es el miedo a las profundidades del mar o a las grandes masas de agua, y creo que es uno de los miedos que considero más interesantes. Primero, porque los niveles de agua llegan a ser extremadamente comunes, y segundo, es que este miedo puede convertir algo que originalmente no estaba destinado a asustarte a que incluso se vuelva más aterrador. Este es uno de los miedos con los que creo que nos podemos llegar a sentir todos identificados, pues imagina la idea de descender lentamente por el océano, perdiendo gradualmente de vista la superficie, adentrándonos en la oscuridad más absoluta, pero que de alguna manera sigas escuchando el sonido de cosas moviéndose cerca. Tenemos juegos como por ejemplo Subnautica, donde, bueno, creo que se ve bastante claro que todo está lleno de agua, como diría IGN, Too Much Water. Otros videojuegos conocidos como por ejemplo Far Sky, en el que controlemos un explorador submarino aturdido y queriendo sobrevivir a las profundidades. Otro ejemplo sería Maneater, donde viviremos la experiencia de poder ser como un depredador supremo de los mares, básicamente un tiburón gigante, que incluso puede que esto nos llegue a provocar más seguridad, pero en realidad la profundidad del océano sigue existiendo, y el navegar en nuestras anchas también puede llegar a un momento bastante tenso. Y es que una de las fobias que usualmente llega junto a la talasofobia es la propia megalofobia. En juegos como por ejemplo Monster Hunter 3, con la batalla de uno de los monstruos llamados Theadeus, un monstruo marino de gran tamaño y al que tendremos que enfrentarnos conociendo muy bien sus habilidades. Donde eso mismo ocurre también es con el Water Colossi, en Shadow of the Colossus, una bestia enorme que tendremos que matar. Además de obligarnos a agarrarnos a ella y sumergirnos profundamente en la oscuridad. Otro juego bastante similar en ese sentido es Ar, un título en el que los mares están llenos de todo tipo de criaturas gigantes con bastante hambre. Bueno, hemos hablado de bastantes tipos de fobias en videojuegos, aunque todavía quedará más de alguna, pero no hemos hablado de cómo, terapéuticamente hablando, algunos videojuegos te ayudan a superar esas fobias, y precisamente hablo de los juegos de realidad virtual. La realidad virtual en general es genial para crear inversión y obviamente también para obligarnos a enfrentar nuestros miedos. Es por eso que hay tantos juegos de terror en estas plataformas, porque la gente claramente se odia a sí misma y por supuesto porque te ofrece la oportunidad de sentirte realmente en ese lugar. Por ejemplo, volvemos con la talasofobia, juegos de realidad virtual como por ejemplo Abzu, que te da un ambiente marino mucho más relajante que otros juegos, con sus colores pasteles y animales marinos sequimicucos. Pero si quieres llegar a pasar tensión, tenemos juegos como Narcosis, un survival horror bajo el agua, porque claramente, si llego a tener talasofobia, lo primero que hago es meterme en estos tipos de juegos de terror bajo el agua. Otros videojuegos que tratan de fobias que he podido encontrar es, por ejemplo, Horizon Call of the Mountain, que es un juego en el que precisamente escalarás muchas montañas, pero lo interesante es que, al ser de realidad virtual, debes hacerlo todo con las manos, lo que se vuelve estresante cuando te encuentras colgado de una cuerda a cientos de metros de altura. En este caso, este juego te podría ayudar a superar tu agrofobia, que es el miedo a las alturas. Y es que, aunque no lo parezca, estos juegos de realidad virtual y muchos otros se utilizan para tratar fobias, ya que es gracias a estos juegos que nos damos cuenta de que no hay un castigo real por tenerle miedo. Caerte de un precipicio solo te hará volver a empezar. Encontrarte una araña y darle una hostia que su madre todavía no le ha dado de chico ayuda a darte cuenta de que las arañas en realidad son poca cosa. Y creo que es hora de terminar el vídeo. Hay millones de fobias que se tratan en videojuegos y meterlas todos sería un poco imposible. Pero si queréis que traiga más de este tipo, déjamelo en los comentarios, porque hay fobias bastante más curiosas. Como siempre, un besito de fresi y nos vemos en el siguiente vídeo.